Gritando palabras promiscuas en una postura imposible y con los ojos en blanco, las novicias de Ludum se convulsionaban, arrancaban su hábito y se desnudaban por completo. En un tono irreconocible que se convertía en algo aterrador, las monjas repetían Asmodeo, Zabulón, Isacarón, Astaroth, Gresil, Amand, Leviatón y los nombres de otros demonios escupiendo por el suelo, riendo con la cara hinchada y blasfemando mientras corrían de un lado al otro en un cuarto que se había convertido en el grotesco escenario donde la histeria colectiva de una posesión demoníaca había tomado lugar. Se trataba de un convento en Ludum, Francia, cuando en 1632 se dio a conocer uno de los mayores episodios de posesión colectiva de la historia. Según los registros eclesiásticos, todo comenzó con la priora del convento en Ursulinas, Juana de los Ángeles, quien afirmó que estaba siendo visitada por la noche por una aparición de un cura fantasma. Poco después, otras monjas hablaron afirmando casi lo mismo. Durante la noche, un cura fantasma pedía su ayuda. A partir de ahí, comenzó una serie de eventos hechizantes para las monjas. Escucharon voces, experimentaron un abordaje físico de fuentes invisibles y se vieron abrumadas por ataques de risa incontenible. No pasó mucho tiempo para que se dieran a cabo los eventos más lascivos por los que las monjas Ludum se hicieron famosas. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos las monjas poseídas por la lujuria del convento Ludum. Soy Andreina y esto es Historia Bla Bla Bla. El padre objeto del deseo. Urbain Grandier era cura de una de las principales parroquias de la ciudad, a donde había llegado en 1617 cuando tenía 27 años. Elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común, adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad. Una joven, Madeleine de Brou, se convirtió en su amante y Grandier la convenció incluso para que se casara con él, en una ceremonia clandestina en la que hizo a la vez el papel de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local, Philippa Trincant. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. Así, poco a poco fue acumulando enemigos que muy pronto harían las peores acciones imaginables contra el pobre cura. La monja lujuriosa y resentida. Juana de los Ángeles, nacida en una familia de la baja nobleza de Poitou, de niña había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. A los 20 años ingresó en las Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Ludum reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. Juana era la jefa de 17 monjas que le debían obediencia absoluta y sumisión. Desde que llegó a Ludum no había dejado de escuchar los chismes y habladurías sobre Grandier, que se había convertido en todo un mito erótico. Y la mujer empezó a fantasear de forma bastante impura con aquel curita que se las llevaba a todas a la pieza. Así, la Madre Superiora, víctima de su propia imaginación, empezó a obsesionarse de mala manera con Grandier, a quien ni siquiera conocía aún. La angelical Juana ardía de deseo solo de pensar en aquel hombre que había seducido a medio Ludum. Cuando murió el director de las Ursulinas, Juanita vio la oportunidad perfecta para, por fin, atraer a Grandier hasta su puerta. Así que le escribió una carta pidiéndole que fuese el nuevo guía y director espiritual del convento. Pero el cura rechazó la oferta. Craso error, porque el deseo de Juana se transformó en rabia y en furia ante la declinación del sacerdote. Se había hecho tantas expectativas eróticas que sintió el rechazo como una puñalada trapera directo en su ardiente corazón. La venganza de la monja herida. Juana, que sabía muy bien todo lo que ocurría en Ludum, era conocedora del montón de enemigos que se había ganado Grandier en todo ese tiempo, y decidió aliarse a ellos. Así que buscó al clérigo que más envidia y desdén sentía hacia Grandier, el canónigo Mignon. Decidida, le ofreció el puesto de director espiritual y confesor de las Ursulinas, y él aceptó encantado. Mignon estaba dispuesto a aprovechar la mínima oportunidad para sacudir a Grandier, y ella seguía obsesionada, con una explosión de rabia y deseo dentro de sí.
Juana hasta soñaba con Grandier haciéndole las proposiciones más indecentes y a la mañana siguiente hacía partícipes a las demás monjas de tan atrevidos sueños. Con ello ya estaba condicionándolas, pues éstas también empezaban a tener visiones con el clérigo de lo más impertinentes. Pero la cosa fue peor. En un momento de ocio a las monjas mayores se les ocurrió asustar a las alumnas más jóvenes, así que comenzaron a espantarlas por las noches. Las jovencitas empezaron a ver sombras deslizándose en la oscuridad y una figura envuelta en una sábana blanca. Para protegerse, cerraron las habitaciones con cerrojos, pero las fantasmales figuras se seguían colando por las ventanas y las paredes. Amanecían con las sábanas desgarradas y se quejaban de que unos dedos helados tocaban sus caras, sus pechos y sus nalgas. Además, escuchaban cómo se arrastraban cadenas en los desvanes. Todo ello era producto de las monjas mayores bromistas, pero desde entonces, en el convento y en la escuela, se tuvo un pánico constante. El astuto Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo e histeria podía utilizarse para sus designios. Les ordenó a las monjas bromistas que no revelaran que había sido todo un montaje y trajo a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que había que practicarles un exorcismo, la ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de una persona mediante diversos conjuros y ritos. Se celebraron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante un público ansioso de sensaciones nuevas. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote, entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Un testimonio recoge cómo Juana comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo. Rechinaba sus dientes, se colocaba en posiciones lujuriosas y le hacía propuestas sexuales al padre. El canónigo Mignon le metió el índice y el pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia del público. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno también con su nombre: Zabulón, Isacaarón, Leviatán, Balaam, Behemoth, por lo que las sesiones continuaron. En una de ellas, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándoles un ramo de rosas en el que se contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Al cabo de pocos días y con un nivel de sugestión bárbaro por parte de Mignon, casi todas las monjas creían que recibían la visita nocturna de Grandier. En un abrir y cerrar de ojos, los rumores sobre los fantasmas y las posesiones demoníacas que estaban sufriendo las pobres monjas corrieron como la pólvora por Ludum. Y el culpable de todo tenía un nombre: Urbain Grandier. La cacería del brujo. Sin ninguna prueba, a finales de 1633, Grandier fue arrestado. Todo se dirigía a reunir pruebas de la brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas, en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales en el párraco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Finalmente, en julio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces. Llevado a declarar, Grandier negó todas las acusaciones, pero tras solo 3 vistas, el tribunal proclamó la sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó a que confesara su culpabilidad. El párroco se negó. Grandier dijo: declaro solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia. Afirmó sabiendo que eso suponía que lo someterían a tortura hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Ludum, abarrotada de público. Atado al poste, le prometieron estrangularlo primero si confesaba, pero siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlo, Señor,
perdonad a mis enemigos. El cura asesinado volvió de la muerte para llevarse a varios con él. Tras la ejecución de Urbain Grandier, las posesiones y los exorcismos en el convento de las Ursulinas no cesaron. Más bien todo lo contrario. Para sumar misterio al asunto, varios de los implicados en los exorcismos y en el proceso contra Grandier murieron en los meses siguientes de las formas más misteriosas. Pero esto no frenó a Juana de los Ángeles, quien ahora decía estar poseída por Isacaarón, un demonio de la concupiscencia que hasta la había preñado. La Madre Superiora, desesperada, incluso trató de librarse del embarazo cuchillo en mano, pero durante uno de los exorcismos públicos, de repente, cesaron todos los síntomas de su preñez. Un verdadero milagro. Pero a Juanita le gustaba el show business y ahora había decidido convertirse en santa. La monja hasta se flagelaba las veces que hiciesen falta para ahuyentar a los demonios para siempre y continuar su camino hacia la perfección. Así, Juana dejó de ser la reina de las endemoniadas y se hallaba en vías de inmediata canonización. ¡Hasta hacía milagros! Todo esto, por supuesto, siempre en medio de multitudes que pudiesen atestiguar el dramático espectáculo, plagado de sobreactuación y no pocas colaboraciones económicas. En 1635 aseguró que el demonio Balaam, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente, gracias, aseguraba, al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcado en su camisa. Los estigmas y la camisa le dieron fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gira en la que pasó por París y fue recibida por la reina Ana de Austria. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642. Cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia, lo hizo siendo considerada casi una santa y siendo enormemente popular. Y así acaba esta historia, en la que una mentira miles de veces contada se transformó en verdad. Tan verdad que arrasó a un hombre a la hoguera. Un hombre que distaba mucho de ser un santo, pero el destino que sufrió arrastrado por los caprichos de una mentirosa, que por cierto ni conocía, fue totalmente abominable. Y lo peor, todo quedó impune. Porque los únicos demonios de esta historia fueron la envidia, los celos, la lujuria y el afán de protagonismo. El caso de las monjas poseídas del convento Ludum hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.